Buenas tardes una vez más desde Apoca, Florida. Les habla Fred González. En esta ocasión les traigo un tema sobre mi opinión, análisis, quizás alguna crítica, ¿no? Claro, por supuesto que tiene que haberla, sobre la directa que Eliezer Ávila hizo la semana pasada, donde yo no sé si llamarle debate o llamarle discusión arrabalera con Roberto el Invicto. Y la verdad es que yo entiendo las mejores opiniones, las mejores ideas que las personas pueden tener, ¿no? O los mejores pensamientos que las personas pueden tener. Lo que no veo es el vehículo apropiado para hacer llegar el mensaje, y cuando veo este tipo de discusiones así en Facebook, que le llaman debate, porque realmente debate no son, sino que veo este tipo de discusiones en Facebook y me llama la atención, ¿no? Porque a veces les reconozco que a veces veo las directas y lo que hago es incomodarme, ¿no? Porque me da la impresión que las personas como que no se dan cuenta de lo que dicen. Claro, no se deben dar cuenta porque si no, no lo hicieran. Una cosa que le voy a dejar claro desde el comienzo, que fueron una de las de la razón por qué decidí hacer esta directa, claro, y es por lo siguiente, ¿no? Un líder político, señores, yo no tengo ningún problema que un líder político discuta o hable o lo que sea con quien sea, ¿no? Con quien sea. Lo que sí yo dejo bien claro es que si usted es un líder político, usted tiene que dejar sin lugar a dudas su participación cuando usted discute con alguien en una directa en Facebook o donde sea, llámese en vivo, con quien sea y donde sea. Usted, líder que pretende ser presidente de Cuba o tiene aspiraciones presidenciales, tiene que asegurarse de que su participación no deje lugar a dudas. No deje lugar a dudas. Y el por qué lo digo, porque no es que lo diga yo, es que lo dicen los miles de seguidores que Eliezer usted tiene, que al otro día, un día después, 2 días después, algo así, hiciste una directa y comenzaste nuevamente haciendo alusión a la directa al debate con Roberto el Invicto, y que habías recibido un aluvión de mensajes dejándote saber la inconformidad que tuvieron y recomendándote que no hicieras discusiones o directas con personas como Roberto el Invicto. ¿Ok? Ahora, ya de plano ahí estoy en desacuerdo. Estoy en desacuerdo porque usted no puede hacer directa con personas que por ejemplo, la mayoría de las directas de Eliezer él llama a las personas, y de cada 50 personas que apoyan su idea, ay Eliezer, qué bonito tú eres, porque yo no sé si lo hace a propósito, cada vez que está hablando, ahí en los mensajes salen quién habla bien y quién habla mal, ¿no? Y entonces a los que hablan mal nunca los llama, a los que hablan bien lo llaman, y la generalidad es que todo el que llama y todo el que habla con Eliezer es para felicitarlo y decirle que bueno tú eres el mejor, tú eres mi presidente, cuando no debería ser así, ¿no? Yo pienso que un líder debería debatir con personas que no piensan igual. Por ejemplo, el debate con la abogada me gustó, a pesar de que tampoco le vi sentido, porque la abogada era la que en ese caso no estaba bien preparada para lidiar con los cuestionamientos que Eliezer le hacía. En este caso,
El caso de Roberto fue un poquito al revés. Porque Roberto, a pesar de que yo considero que es una persona inteligente, provocador, manipulador, y hace directa y tiene como una práctica, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Una práctica en el sentido de que es un poco mañoso, ¿no? Mañoso, y entonces la pregunta que le hacía Eliezer la contestó, para serle honesto, la contestó más como un activista político que como un estadista, como un político estadista. Porque cuando yo me refiero, y eso se lo he dicho a Eliezer por privado un montón de veces, que un líder no puede desgastarse discutiendo con todo el mundo porque entonces es un gran esfuerzo, y él mismo lo ha dicho, ¿no? Que hacerlas directas y es un gran esfuerzo, pero bueno, él tiene aspiraciones y de motivar un cambio en Cuba, cosa de que todo el mundo sueña, pero muy pocos ni siquiera saben cómo hacerlo. El secreto está en que la persona tiene que mantener un balance, ¿no? Entre la participación pública que el líder tiene, para que no se queme la imagen, para que no se queme. Yo entiendo de que un líder puede tener participación pública, pero todas esas discusiones como la que sostuvo con Roberto, esos son trabajos de los soldados del partido o de la organización a la que él está dirigiendo, ¿no? Porque los debates del líder en sí tienen que ser debates preparados, donde el líder quede bien, donde se vea bien. Y en el caso de Roberto, que es una discusión más que otra cosa, o sea, Roberto le brincaba arriba a Eliezer, y Eliezer, lo que pasa es que también yo entiendo por qué Roberto le brincaba, porque Eliezer empieza a hablar, empieza a desarrollar un tema, pero él habla mucho, pero realmente si usted se centra en la cantidad de cosas que realmente dice, es realmente muy poco. Entonces, como que Roberto se desesperaba con el bla 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 de Eliezer y lo interrumpía constantemente, ¿no? Eso es una cosa que hay que tomar en cuenta. Los debates donde los líderes que tienen que poner la cara, los debates que esas personas hacen, tienen que ser debates muy bien preparados, tienen que ser la persona tiene que prepararse bien, porque la persona tiene que lucir bien. Y razón de eso fue la cantidad de crítica y sugerencias que tuvo sobre que no discutiera más con Roberto, o con personas como Roberto. Fue la general, ¿no? Pero bueno, si usted no debate o discute con personas que piensan diferente, ¿con quién vas a discutir o debatir? ¿Con alguien que te diga, sí, mira, qué bonito tú eres, o qué? No, yo entiendo de que hay que debatir o discutir con personas que no piensen igual que uno, ¿no? A mí me encanta debatir con personas que no piensen igual que yo, pero a lo que yo me refiero es que si usted es una persona que tiene pretensiones de escalar, usted es una figura pública, tiene que tener mucho cuidado que todo este tipo de cosas no lo dejen con una imagen deficiente. Y ahí es donde va mi crítica y hacia el debate que Eliezer y Roberto estuvieron, ¿no? Ahora, la primera pregunta que sale en el debate o en la discusión es sobre las elecciones, que Eliezer tiene una idea que yo pienso que es una buena idea, y le voy a explicar por qué. Eliezer tiene la idea de crear unas elecciones libres entre todos los cubanos que viven fuera de Cuba a través de internet. Me imagino que es la mejor manera de poder hacer un ejercicio de este tipo, ¿no? Y la razón del por qué encuentro que es una buena idea
y la apoyo totalmente. Yo estoy muy de acuerdo con eso, a pesar de que desde el punto de vista, en sentido general no me desagrada, para que entiendan, ¿ok? En sentido general no me desagrada las ideas que tienen, ni siquiera ni Eliezer ni ninguno. Lo que no estoy de acuerdo, por ejemplo, y a veces en el mensaje y las cosas que se hacen, porque entiendo que no son ni la mejor vía, ni se llega a nada tampoco, ¿no? Porque hablar en Facebook sí es bueno, pero si vas a hablar con una gente que piensa igual que tú, bueno, yo prefiero que prepare las directas, las prepare con alguien. Mira, vamos a hablar tú y yo. Mira, que hay un temario, prepárate y vamos a hablar de este temario. Y yo prefiero que sea así y no que sea una discusión arrabalera donde va a dejar el líder, a pesar de que se puede pensar de que no perdió el debate, no lo dejó bien parado. Lo hizo ver un poco mal por la naturaleza de la discusión, ¿no? Por la naturaleza de la discusión. Y entonces, yo quiero traer aquí varios puntos. La verdad que estuvieron hablando una hora de varias cosas. Yo anoté muchas cosas, pero trataré de tocar por arriba la mayoría, ¿no? Porque si no, imagínense, tendría yo una directa de no sé qué cantidad de horas nada más que hablando del tema, y esa no es mi idea, ¿no? Bueno, volviendo a lo que les decía, Eliezer propone de que se haga una elección entre los cubanos que viven fuera de Cuba. Y a pesar de que es una buena idea, yo entiendo que es una buena idea, hay varias cosas ahí que Eliezer no deja claro. Yo no sé si es que la idea está en un punto un poco verde todavía, ¿no? Yo pienso que sea por eso, pero también tengo que recordarles, porque ya que voy a hablar del tema, lo voy a decir. Primero, hay que tener en cuenta, Eliezer, el marco legal que se le va a dar a esta elección, para que las personas tengan la idea de participar. La idea de participar tiene que tener un marco legal. Muchas gracias a los amigos que se han conectado. Estamos hablando sobre Eliezer Ávila y debates y discusiones con Roberto el Invicto. A pesar de que la idea, volvamos al tema, a pesar de que la idea es buena, hay que recordar que ¿qué marco legal te va a amparar a hacer una elección de cubanos fuera de Cuba más que la palabra tuya o de cualquiera, ¿no? Yo entiendo que un ejercicio de libertad sí hay que empezar a hacerlo, porque una de las críticas que yo tengo en base a mi país, a mi gobierno, a mi país, en sentido general, que entiendo de que los cubanos nunca hemos tenido democracia, nunca, jamás. Salimos de una guerra de independencia, entramos en una república que nunca fue democrática, una república que nunca jamás fue democrática. Después triunfa la Revolución Cubana y realmente nunca entiendo de que nunca hemos tenido una sociedad donde la multitud de ideas sean la que prime el desarrollo de la sociedad. Por eso nada más, yo entiendo que la idea de Eliezer Ávila es buena en el caso de poner al menos que esa democracia comience por todos los cubanos que vivimos fuera de Cuba, que no tenemos democracia. Solamente hay que entrar al Facebook para que vean, inclusive lo que yo dejaba para el final, de la forma en que inicié el programa, tengo que hablarlo al principio. Si usted mira los comentarios de la directa, son horribles entre nosotros mismos. Son horribles. Y hay que entender, señores, hay que entender que aunque tengamos alguna definición política, hay que compartir la infraestructura con el que piensa igual que yo y con el que no piensa igual que yo. Hay que compartir la infraestructura. No, los comentarios de la directa de Eliezer con Roberto eran horrorosos. Sos comunista, hijo de la calceta, vete para Cuba. Señores, hay que entender de que el primer ejercicio de democracia
es la libertad de expresión. Yo quisiera que la constitución esa que están cambiando, quisiera que tuviera una enmienda número 1 como la constitución americana y que las leyes se aplicaran como la constitución americana. El país puede ser un desastre. Yo vivo en Estados Unidos por 22 años y tengo millones de críticas a Estados Unidos. Pero ¿por qué me gusta este país? Por la enmienda número 1, nada más. Porque me da a mí la posibilidad de expresarme y le da la posibilidad a todos nosotros y ustedes de expresarnos. Eso en Cuba no se conoce. En 100 años de libertad, supuestamente, del gobierno español, no se conoce. Y eso yo entiendo que es lo primero que hay que lograr. Hay que lograr que los cubanos entendamos que la democracia comienza por la libertad de expresión. Hay que hacer un ejercicio de entendimiento. Cuando hablamos con otras personas hay que entender, a pesar de que no compartamos su opinión, hay que respetarle su espacio. Eso de que vete para Cuba, comunista, eso hay que dejarlo atrás. Hay que tratar de dejarlo atrás. Su líder está hablando sobre democracia y sobre libertades y usted en los comentarios lo que está diciendo es, hijo de la calceta, vete para otro país. Y yo entiendo de que siempre va a haber personas que nunca van a aprender eso, pero tenemos que, por lo menos los que vivimos fuera de Cuba, que son las personas que vivimos fuera de Cuba, que somos los que estamos más actualizados con la información, que somos los que estamos más al día con las cosas que están ocurriendo a nivel mundial, tiene que empezar ese ejercicio de democracia, tiene que empezar por nosotros, aquí mismo en el Facebook. Aquí mismo en el Facebook, si una persona quiere apoyar al gobierno cubano, señores, la infraestructura tiene que ser creada para que todo el mundo se desarrolle. No puedes, porque una persona está hablando alguna cosa de que están apoyando al gobierno cubano. Más allá de que yo entiendo cuál es la base y el disgusto que todas las personas tienen con el gobierno cubano. Pero caballero, si mañana la sociedad cubana cambia, el Partido Comunista va a ser un partido de oposición, uno más como cualquier otro. No se puede limitar la libertad de expresión de una persona porque está de acuerdo con el gobierno cubano. Aún viviendo en Estados Unidos. Yo vivo en cualquier parte del mundo donde me dé la gana. Y con esto no digo que yo esté de acuerdo con el gobierno cubano en todo el sentido de la palabra, pero sí entiendo de que la sociedad cubana tiene muchas cosas buenas, como Roberto lo dijo en la discusión, pero también entiendo de que hay muchas cosas que se pueden cambiar y se pueden mejorar, porque ya las sociedades mundiales han caminado tanto, el capitalismo se ha desarrollado, que ya no se necesita de tener esa polarización extrema como se tiene en Cuba, como se tiene en Venezuela. No hay necesidad de eso. No hay necesidad. A menos que usted esté pretendiendo, como lo he dicho en otros programas, perpetuarse en el poder. Pero si ya, por ejemplo, en Cuba cambian la constitución y los periodos presidenciales de gobierno son de 2 periodos de 5 años que deberían ser de 4, ¿ok? Si son 2 periodos de 5 años, entonces usted no tiene ninguna necesidad de aplicar este tipo de mentalidad porque simplemente en 10 años usted deja la posición, se la pasa a otro y no pasa nada. Por lo tanto, la unidad, vuelvo al tema de la unidad del país, tiene que ser a través de la economía y no a través de las ideas ni el partido político que mande. Entonces, en ese sentido, inclusive hasta China está ahí con un sistema medio raro, pero bueno, los chinos, eso es otra historia, porque los chinos tienen una aplicación económica diferente a la que se están haciendo en Cuba. En la aplicación económica en Cuba es un poquito diferente a la China y por lo tanto lo que se logre no va a ser igual, ¿no? No va a ser igual. Por lo tanto, en el tema de la elección que Eliezer propone, yo estoy de acuerdo, recordando siempre el marco legal que eso todo el mundo se tiene que poner de acuerdo, porque realmente yo no veo bajo qué marco legal van a hacer esas elecciones y simplemente la gente piensa que no le va a hacer caso, en mayoría. Puede haber, qué sé yo, unos miles que sí,
pero la mayoría no le va a hacer caso por lo que estoy hablando, por el marco legal que se tiene que tener, ¿no? No creo que eso suceda, ¿ok? Otra cosa que Roberto le decía a Eliezer, ¿no? Y le decía sobre, sabe que Eliezer le contestaba, pero que yo pienso que no fueron contestaciones fuertes, ¿no? Válidas, así. Le decía, otra de las cosas que decía era que si él entendía que la mayoría de los cubanos, porque también yo entiendo de que cuando la oposición en Cuba, la oposición de Cuba habla como si hablara en nombre de todos los cubanos, al igual que el gobierno, como si hablara en nombre de todos los cubanos. Ahí están las dos partes tienen igual de culpa en eso, ¿no? No se puede decir que uno diga que hable a nombre de la sociedad completa, del 100%, porque imagínense, todo el mundo no piensa igual, aunque el gobierno del profesor convirtió a la mitad de la población cubana en disidentes, pero no podemos pretender de que todo el mundo piense como uno. Y Roberto le preguntaba y le decía, ¿tú piensas que todos los cubanos se quieren ir de Cuba? Entonces, Eliezer le dijo que no, pero como una vez más, las contestaciones no fueron válidas, no fueron fuertes. Entonces, yo le diría a Roberto, ¿no? Le digo, mira, todos los cubanos no se quieren ir de Cuba, pero yo te garantizo que si tú vas casa por casa, privadamente, donde las personas se pueden expresar libremente sin que tengan el ojo de la seguridad del Estado arriba y nada de eso, te van a decir una gran mayoría, yo diría que más del 50% de la población te van a decir que sí se quieren ir. Sí, la idea es que sí se quieren ir, y sobre todo personas jóvenes, profesionales, se quieren ir porque no ven que en Cuba tengan futuro, porque por la estructura económica que tiene Cuba, por ejemplo, son empresas, generales, hijos de generales, y después el resto del pueblo. Entonces la gente entiende eso. La gente no son bobas, la gente, a pesar de que no se expresan libremente en la calle para dejarles saber descontento, porque también no es un descontento tan exagerado como que el pueblo se tire para la calle en masa y diga, oye, ya esto se acabó porque ya no puedo vivir. No. En Cuba se puede vivir y se vive mejor que en muchos países capitalistas que tienen recursos. Yo entiendo, los recursos en Cuba son limitados y mejor que yo eso no lo sabe nadie. Así que cuando yo digo las cosas, yo sé por qué las digo, ¿no? Para que una sociedad, para que el pueblo en sentido general se tire para las calles, tiene que tener un nivel tan hastiado del gobierno, pero tan alto. Por ejemplo, podemos analizar el caso de Nicaragua. Puede ser también que los nicaragüenses no le aguantan basura a nadie y se tiran para la calle más fácil que lo hacen, por ejemplo, en Venezuela y en Cuba. Pero para ser honesto, la situación en Cuba está mala, pero no al extremo de que la gente se sientan como que me tengo que tirar para la calle porque no tengo nada que perder. Entonces ahí, en ese sentido, hay que tener un poco de visión y no estar discutiendo bobería cuando realmente la idea no es que nadie se vaya, como es verdad, Eliezer se lo contestó, la idea es que nadie se vaya, la idea es que todo el mundo esté ahí, pero bueno, una cosa es que lo que yo quiero y otra es lo que realmente se da, ¿no? Otra es lo que realmente lo que tenemos. Una cosa es lo que yo quiera y otra es la realidad, ¿ok? Otra de las cosas que se discutió fue que Roberto alegaba de que el gobierno cubano no ha sido elegido democráticamente. Entonces, aquí en este caso, Elías se le contestó que a Roberto una cosa que no me parece, que a pesar de que suena bien, no me parece que para un estadista sea bien, ¿no? Él le dijo que él no conocía a nadie de su barrio que había elegido directamente por el presidente. Y en ese caso, por ejemplo, usted está criticando al sistema, ¿ok? Pero Roberto te está hablando de la naturalidad del sistema
por ejemplo, un estudiante o cualquier persona puede llegar a ser un congresista en Cuba. Sí, es cierto, eso es verdad. Pero en ese caso, al igual que en Estados Unidos, las elecciones en Cuba no son directas. Estados Unidos tiene exactamente el mismo problema y nadie critica a Estados Unidos, señores. Nadie critica a Estados Unidos. Eliezer, discúlpame, tú tienes que aprenderte cómo funciona el sistema americano. Critícalo para que entonces después tú me digas a mí que el sistema cubano tú puedes criticarlo también. Las elecciones, las mejores democracias, las representativas, los países capitalistas con mejores democracias en el mundo son capitalismo con democracia representativa donde el pueblo no elige directamente eso se logra eso se hace para lograr una estabilidad política y lo expliqué en mi programa de economía, lo expliqué hoy, toqué el tema. En Estados Unidos lo que eligen son el colegio electoral, que es la misma cantidad de personas que el Congreso. Son otras personas diferentes, pero son la misma cantidad de personas. Y eso es así. En Cuba, el sistema democrático en Cuba es democrático porque eligen los CDRs. Los CDR son los que eligen. Los CDR son los que eligen y en Cuba los CDR son los que eligen. Creo que se me cayó el programa. No estoy seguro si estoy conectado todavía. Señores, alguien que comente ahí para saber que todavía estoy conectado. Creo que sí. Bueno, sigamos. El sistema electoral cubano, señores, ¿cómo trabaja? Los CDR son los que eligen a sus candidatos. Claro que hay que ser una persona integrada. Si es militante de la UJC o del Partido Comunista, mejor. Pero realmente no es un requisito que tengas que ser militante para poder ser propuesto al menos por los CDR. Los CDR son los que proponen a todo el mundo. Y entonces el presidente lo elige ya una vez que ya se conforma la Asamblea Nacional. Eso, en teoría, es un sistema democrático, de lo mejor que tú puedes ver. ¿Ves? Pero el problema de Cuba no está en quién elige y cómo se elige, porque yo entiendo que una elección indirecta puede existir sin demeritar el sistema democrático. El problema de Cuba es que es una sola idea, un solo partido, y no importa que elija el CDR o que elija a quién, tienes que ser una persona integrada a la revolución. De lo contrario, no vas a llegar a la nacional. No te van a dejar llegar, lógicamente. Ahí es donde está la situación. Ahí es donde yo veo la situación de donde yo entiendo que el problema de Cuba está y no en cómo se elige. Porque Cuba lo que tiene es una elección indirecta y te guste o no, Eliezer, es para elegir un presidente y mantener una estabilidad política, se escogió ese tipo de elección indirecta. Yo entiendo que para llegar ahí arriba hay que tener una sola idea, hay que ser militante o lo que sea, de preferencia, pero si no eres militante tienes que ser una persona integrada y decente, pero no necesariamente. Pero para que entiendas el tipo de elección que en Cuba existe, que lo dejaste muy, muy mal. Tu respuesta ahí estuvo sumamente mal, ¿no? Otra de las cosas que Roberto, para ir avanzando, una de las cosas que Roberto le decía a Eliezer era que la sociedad civil cubana, esto es una pregunta interesante, la sociedad civil cubana, y entonces Roberto le decía a Eliezer, que me llamó curioso, ¿no? Me sonreí ahí, que para todos los disidentes cubanos, la sociedad civil cubana
no incluye el 100% de las personas. Y entonces yo le diría a Roberto, digo, no, la sociedad civil cubana no incluye el 100% de las personas, Roberto, porque el gobierno tiene un solo partido, una sola idea. Si tú no estás de acuerdo con la opinión del partido y del gobierno, tú no vas a tener pretensiones de ningún tipo, desde el punto de vista de dirección, de progreso en el trabajo y esas cuestiones, ¿no? Por eso es que yo siempre estoy muy en apoyo de los emprendedores, porque los emprendedores evitan esa dependencia del gobierno y del criterio autoritario del gobierno, aunque desde el punto de vista económico también lo sufren, porque hay leyes que uno tiene que cumplir. Pero por lo menos en tu empresa nadie te viene y te dice que tú tienes que ser militante del partido para poder trabajar ahí. ¿Ves? Entonces hay que tener una visión un poquito no diferente, sino como una visión más de estadista, que es lo que yo le critico a veces a Eliezer, que no sabe explicar bien las cosas, o si se le explica muy cojo, lo deja muy cojo, ¿no? Entonces, sociedad civil cubana, si la miramos desde el punto de vista económico, hay diferentes niveles, yo estoy de acuerdo con eso, pero una sociedad civil cubana económicamente hablando, si la miramos ya desde el punto de vista de empresa y de emprendedores, entonces sí podemos decir que una sociedad civil cubana se conforma por el 100% de la población. Si lo vemos desde el punto de vista político y de gobierno, no, es solamente la mitad, quizá un poquito menos. Entonces, esa es la crítica, ¿no? Es decir, que para poder analizar la sociedad civil cubana hay que tener bajo qué punto de vista que lo estás analizando, bajo qué punto de vista que lo estás mirando. Por lo tanto, ahí un poco fue un desastre la contesta y la discusión, y acuérdense, siempre les dije que Roberto atropellaba lo que le decía Eliezer, y es lógico, porque si empieza ahí bla 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 y a meter muela, y yo no te dejo que tú hables, yo también te corto en el medio, ¿no? Otra cosa que le decía a Roberto, porque en este caso Roberto es que hacía las preguntas, por eso es que traigo todo el orden por las preguntas que hacía Roberto. Roberto hacía todas las preguntas y Eliezer solamente contestaba, ¿no? Roberto le decía una cosa que yo no estoy de acuerdo, ya ya le digo que no estoy de acuerdo. Roberto le preguntaba a Eliezer que si las discusiones sobre Cuba tenían que ser dentro de Cuba. Y yo le pregunto a Roberto, le digo, aunque vivamos en la Conchinchina, ¿de qué país somos, Roberto? No tenemos derecho porque nos fuimos. No podemos ni abrir la boca, solamente el que puede hablar es el que está dentro de Cuba. No, amigo. No, amigo, por eso es que yo estoy de acuerdo que a pesar de que el mensaje, de la forma en que él se lo lleva, o la forma en que lo está llevando, o las discusiones que hace con todo el mundo, no me gusta porque no lo veo como muy estadista, lo veo más como un activista político. Me gusta por el hecho de que nosotros los cubanos fuera de Cuba, tenemos también el derecho de hablar de Cuba. De hecho, yo soy de la opinión que yo tengo el derecho de hablar de cualquier país del mundo, me importa de quien sea. Yo hablo aquí de España, de Estados Unidos, de cualquiera. Yo tengo la capacidad para analizar la situación de cada país y he discutido cosas con amigos míos españoles sobre el movimiento separatista de catalán y esta misma situación que se dio ahora en España con la remoción de Rajoy del gobierno. Voy a hacer un programa también analizando la situación que se dio, los pros y los contras, las cosas que hay que ver bien. Así que yo entiendo de que para usted opinar, claro, lo que no me gusta es cuando usted opina sin tener base. Porque una persona que vive en un país, por ejemplo, un español que quiera hablar de Cuba, yo no me opongo a que nadie hable de Cuba. Lo que me opongo es que hable cosas que no conoce. ¿Ok? Entonces ahí es donde yo pongo mi crítica. Por lo tanto, Roberto, somos cubanos, estamos fuera de Cuba, pero tenemos que participar en el debate, compadre.
Y si dentro de Cuba no se puede, hay que empezar por los que estamos fuera. Algún lugar hay que empezar. Y si hay que hacerlo, hay que hacerlo. A mí me gustaría ver a mi país, como le decía, con la enmienda número 1. Multitud de ideas, multitud de opiniones, pero que todas se respeten y que todas tengan un marco legal para cuando uno ataque al otro, la ley venga y le diga, usted no puede hacer eso, preso. ¿Ve? Porque desgraciadamente para que las personas entiendan hay que hacerlo por la fuerza. No se puede, hablando no se convence a nadie. ¿Ok? También Roberto le criticaba a Eliezer que nadie lo conocía dentro de Cuba. No voy a tocar no voy a tocar mucho ese tema, aunque Eliezer, entiendo que lo que quiere Eliezer es que le den una oportunidad para dirigirse a las masas dentro de Cuba, y desgraciadamente la situación política y el gobierno no tienen ni el menor interés de dejarte hacerlo, ¿no? Por lo tanto, no es seguir haciendo el trabajo que estás haciendo, pero no es pararte y hablar y decir, ay, que el gobierno cubano son unos malos porque no me dejan dirigirme a las masas, no me dejan hablar por la televisión. No, ni lo van a hacer, ni lo van a hacer. Tú eres el que está en contra del gobierno, tú eres el que tiene que buscar la vía para hacer llegar el mensaje tuyo a través de la memoria, de la gente que van y llevan la memoria. Tú tienes que promover eso, y de hecho hiciste algo el otro día que me gustó, que estás autorizando a todo el mundo a trabajar con tu contenido, el contenido que tú creas, cosa que yo inclusive para hacer este programa hoy usar el contenido tuyo a mí me hubiera sido especial, porque si yo traía los fragmentos que yo hubiera querido usar, pero no lo he hecho por respeto al contenido tuyo, pero tú le autorizaste a todo el mundo a copiarlo, a bajarlo, a pasárselo con la gente, y eso es bueno. Eso me parece loable de tu parte. ¿Ok? Otra cosa que se tocó al tema era que sí, que ya eso creo que lo toqué ya, pero bueno, es bueno retomarlo, que si él como Eliezer Ávila hablaba a nombre de la juventud cubana. Y entonces Eliezer le contestó, le dijo que no, que él no hablaba a nombre de la juventud cubana, que él hablaba a título personal y a título de las personas de Somos Más que lo habían elegido como presidente él. ¿Ok? Ok. Yo entiendo que un estadista, no un activista político, lo que hubiera contestado ahí es lo siguiente. ¿Ok? Y eso, nada más que hay que ver los debates en Estados Unidos sobre las elecciones y esas cuestiones para entender cuál es mi punto. ¿Ok? Señores, cuando un líder tiene una idea, nadie te conoce, nadie te conoce, pero usted tiene una idea que usted entiende que puede influir en la sociedad. ¿Ok? Por lo tanto, usted lo que tiene que hacer es olvidarse de que si usted está hablando a nombre de o con quién o lo que sea. Usted está expresando una idea. No estoy hablando ni siquiera de Somos Más, ni siquiera estoy hablando a título personal mío. Solamente tengo una idea, ¿ok? Y lo que hacen las personas con su voto es aprobar o desaprobar esa idea que usted expresó. Ojo, cuando se habla a nombre, no se habla a nombre de nadie. Estoy hablando a título personal mío. Cuando yo expreso algo aquí, en mi programa, por ejemplo, y que propongo algo, lo que sea, yo estoy hablando a título personal mío. Estoy utilizando el Facebook, como dije una vez, que el Facebook me dio voz y le dio voz a un montón de gente más, incluyendo Eliezer Ávila, a todo el mundo, a Roberto el Invicto, que se la pasa discutiendo con gente ahí. Cada uno usa su plataforma como mejor le parezca. Pero los estadistas y los líderes realmente no hablan a título, a menos que tengan el título. Si eres presidente, estás hablando a nombre del país, te eligieron. ¿Ok? Pero un político, si no es elegido, usted está hablando a título personal. Una vez que ya estás, por ejemplo, en campaña, usted está en campaña, usted está haciendo un proselitismo político en busca de votos.
pero realmente usted no está hablando a nombre de nadie porque nadie te ha dado el aprobado con su voto. Tú tienes que lograr hacer llegar el mensaje, pero realmente usted no está hablando a título de personal de nadie, a título de nadie, ni de siquiera, bueno, hasta cierto punto, bueno, somos más, te eligió presidente y sí, es verdad, si hablas a nombre, estás hablando a nombre de Somos Más, pero no, realmente yo creo que ni siquiera eso, porque un movimiento político, en un movimiento político hay que tener cuidado también porque hay personas que por ejemplo, pueden tener un pensamiento de más de izquierda, de derecha, centro derecha, y entonces eso hay que tener su cuidado con eso, ¿no? Pero en definitiva, la idea está ahí. El líder tira lo que cree que es lo mejor para el pueblo y entonces las personas con su aprobado, una vez elegido, entonces sí puedes hablar a nombre de. Así que en ese sentido, a pesar de que me llamó la atención, ¿no?, de la forma en que se dijeron ahí, lo quise traer porque esa idea del líder, expresar es lo que yo siempre tengo como parámetro, ¿no? Ok, otra de las cosas que se hablaron, y una de las cosas que se habló, muy importante, Roberto, acuérdense, yo le dije al principio, Roberto es manipulador inteligente, busca pleito, ¿ok? Y me interesaría conversar con él, alguien que se lo haga llegar, o a lo mejor le dejo el link en su página de este video, que lo vea. Y el problema es que hay una cosa importante que he visto ya en varios videos de Eliezer, y es que cuando le preguntan si tú fuiste militante de la Unión de Jóvenes Comunistas, él siempre trata de buscar una explicación como quitándose el problema encima, como que cuando él era, básicamente lo que entiendo siempre es que cuando él era militante de la UJC, era como que él no tenía conciencia, ¿no? Y hasta cierto punto entiendo que sí, puede ser, ¿no? De que tú no tengas conciencia de cuando tú eres miembro de la Unión de Jóvenes Comunistas, tan joven, según Eliezer lo escogieron en octavo grado, cuando tú eres miembro de una organización como la Unión de Jóvenes Comunistas, de tan joven, tú no tienes conciencia realmente del por qué te eligieron, ni lo que tienes que hacer, ni lo que tienes que decir. Pero lo que me llama la atención es que siempre Eliezer da respuestas que no son respuestas claras y concisas. Mira, yo sí era miembro del partido de la Unión de Jóvenes Comunistas. A las personas, inclusive Roberto más adelante en la discusión se lo dijo, las personas tienen derecho a cambiar. Pero en el momento en que el 10 se tenía que haber dado esa respuesta, no la dio. Y fue Roberto el que más adelante en la discusión fue el que sacó el tema y le dijo, oye, pero es que todo el mundo tiene derecho a cambiar. Le digo, no, yo puedo haber sido el mayor comunista del mundo. Un día me quité el antifaz y hoy soy el mayor crítico que existe del gobierno cubano. Uno tiene derecho a cambiar, pero donde está mi inconformidad es en la forma en que Eliezer trata de esquivar la pregunta. Y Eliezer, eso es una realidad tuya. Tú eras miembro de la juventud. Tú tenías un cuño, te guste o no. Según tú no usabas el carnet, pero eso nadie lo sabe, nada más que lo sabes tú. Por lo tanto, no es lo que tú seas ni cómo tú te sientas, es como las personas te miran a ti. Las personas te miran a ti como un joven comunista, un joven integrado a la revolución. Por eso pudiste estar en montones de lugares que pudiste estar y tuviste la suerte, por decirlo de alguna manera, de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, y pudiste hacer lo que es un acto de valentía. Eso yo lo entiendo, pero pudiste hacer lo que pudiste hacer, ¿no? Pero yo no creo, por ejemplo, que antes que tú te pararas a criticar, a criticar no, porque no fue una crítica, ¿no? A hablar con Alarcón,
tú ni siquiera tenías un pensamiento político ya definido y nada de eso. Yo creo que todo esto de la disidencia salió después, por la obligación de los golpes que te dieron, te fueron radicalizando en ese sentido, ¿no? Pero yo estoy seguro que cuando tú fuiste a hablar con, que fue la escuela, supuestamente, según tú, fue la escuela completa, tú no, yo creo que tú no tenías una formación política como la que tienes hoy en día. Lógicamente, incluyéndome yo cuando estaba en Cuba, yo no pertenecía a nada, porque cuando me miraban a mí, yo nunca fui una persona ni que me vieron cara de bueno, ni nada, yo no era nada, yo lo que sí era, desde joven tenía el pelo que me daba a la mitad de espalda, y ya por eso al parecer, porque cuando en 8º grado a usted lo escogieron para la Juventud Comunista, a mí me pasaron por arriba, y nadie ni me miró, y creo que comentaron un par de cosas delante de mí, y yo le dije, no, gracias. Yo sí dije que no. Y yo era bien jovencito. Dije que no. Y cuando iba a la escuela iba sin pañoleta, iba con la camisa abierta por aquí. Yo ni sé si era un rebelde con causa, sin causa, porque inclusive hasta fotos mías había en la seguridad, parado en un banco del Parque Césped de allí, no sé, en un concierto de música o algo así. Así que cosas que me sucedieron a mí, que yo, porque yo sí no era miembro de nada, ni era antigobierno, yo no era nada. Yo lo que sí siempre tuve una mente muy independiente. Yo siempre fui muy independiente y en Cuba tenía mi negocito y mis cosas, ¿no? Y entonces eso sí yo siempre lo tuve claro. So que para pertenecer a la juventud, a pesar de tener una edad joven, tú tenías la opción de decir que no. Tú tenías la opción de decir que no, ¿ok? Tú te enteraste, la justificación que tú das ahora es que te escogieron para la juventud porque eres una persona educada y sana y qué sé yo, y después te enteraste que para ser sano y educado no hay que ser de la juventud. No, porque millones de gente han dicho que no. No, y eran jóvenes también. Y si fuera así, como tú dices, más del 70% de los jóvenes cubanos fueran militantes de la Juventud Comunista. Y no es así. Militantes son pocos. Comparado con la totalidad de la población cubana, militantes son pocos. Son realmente un porcentaje bastante bajo, ¿no? Así que no es tan así como lo explica. Además, otra cosa que hay que tener en cuenta. Todas las personas somos el reflejo de donde nos criamos, de donde nos desarrollamos. Y si tu papá era una persona integrada, era una persona comunista, era una persona que es lo más probable que tú también lo fueras. Y entonces, por ese lado, cada persona es el reflejo de donde uno se cría, de donde uno se desarrolla. Y uno no puede ir en contra de eso porque eso es un karma que te va a perseguir todo el tiempo. Por lo tanto, yo pienso, Eliezer, porque esa pregunta va a seguir saliendo todo el tiempo, hermano mío. Esa pregunta no te la vas a poder quitar nunca, nunca de arriba. Piensa en una respuesta no tan evasiva. Hay respuesta en el mundo político estadista. No se puede dar respuestas evasivas que dejen lugar a duda. Usted tiene que decir sí, al pan vino, vino, pero tiene que dejar que todo claro. Todo claro. ¿Ok? Otra de las cosas que se mencionó, estoy caminando por arriba de las cosas, era la comparación de la educación en Estados Unidos y en Cuba, que Roberto el Invicto le hacía a Eliezer. Y yo creo que que puede ser por el poco tiempo que Eliezer tenga aquí en Estados Unidos, no conozca hasta cierto punto, pero en ese caso,
Yo voy a dar una opinión un poquito más profesional, ¿no? Desde el punto de vista de, de sistema, porque es lo que más conozco. Roberto le decía a Eliezer que en Estados Unidos le tiene que dar gracias a un banco por la educación de sus hijos. Y en Cuba tiene que darle gracias al gobierno porque la educación es gratis. ¿Ok? Entonces, en ese caso, le voy a dar una dualidad de opinión, una dualidad de concepto, ¿no? En cierto punto, por ejemplo, la educación básica primaria y secundaria, yo entiendo que sí, debería ser gratis, como un derecho inalienable del ser humano, ¿no? Las personas no pueden ser ignorantes, tienen que tener una educación básica y eso tiene que estar provisto por el gobierno. Eso en Estados Unidos, Roberto, es gratis, tú lo sabes, ¿ok? La educación superior, la educación profesional y la educación superior en Estados Unidos se paga y es caro, ¿ok? Pero ¿por qué se paga, Roberto? ¿Ok? ¿Por qué se paga? En el caso de Cuba y en el caso inclusive de otros países que lo tienen también y sucede lo mismo como México, República Dominicana, que tiene la educación superior no puede ser gratis. Yo entiendo que en la educación en Estados Unidos es cara y hay veces que los precios son hasta prohibitivos, ¿no? Yo entiendo eso. Pero tienen que entender una cosa y es que la razón del por qué la educación superior se cobra es para usar, eso se usa como una llave de paso. Por ejemplo, el sistema necesita X cantidad de profesionales en una rama, ¿ok? Y el gobierno puede entrar e incentivar esa rama de la educación que se necesita. Por ejemplo, sobre todo en Florida, hace años, no es ahora, se necesita de enfermera, de, ¿cómo se llama? De asistentes médicos, de masajistas, cosas esas de masaje y eso. Y entonces el gobierno tiene planes de incentivo, te financia una gran cantidad del curso, ¿ve? Pero en las ramas donde no se usa, se mantiene el precio estándar, porque realmente el que quiere, por ejemplo, hacerse profesional en una rama, lo primero que tiene que entender es si va a tener trabajo en el futuro en esa rama. ¿De qué me sirve a mí graduar miles de personas que tengan un título superior si al final lo que voy a crear es una sobreoferta de ese profesional en el mercado y ni el que está trabajando va a tener un buen salario ni va a tener estabilidad y lo que estoy creando es una persona que se está graduando, que tiene una deuda, que bueno, sí, va a ser gratis, no le cobras nada, pero estás graduando y estás estás extendiendo la necesidad que tiene el sistema de ese profesional. Eso, ejemplo, hay miles en México y claro, también eso tiene una cosa buena y es que mientras más competencia hay, el que llega es verdad porque es bueno, ¿no? También hay, una cosa tiene la otra y entre las dos cosas, pero la razón fundamental del por qué en Estados Unidos se paga la educación superior y en la mayoría de los países se paga, aunque sea una cuota, lo que pasa es que en Estados Unidos los precios han llegado a ser exorbitantes, ¿no? Pero realmente, por ejemplo, que usted tenga un sistema gratis de educación superior, tampoco. Tampoco porque por eso es que entonces los profesionales en Cuba, por ejemplo, los médicos que se gradúan por Tonga, el gobierno cubano encontró la llave de poder exportar al profesional. Y entonces, porque si fuera basado en la necesidad que el país tiene, yo estimo que Cuba no necesita graduar un médico más por los próximos 10 años. Si fuera por la demanda interna de profesionales, en Cuba en estos momentos, las tantas escuelas de medicina que existen en Cuba hoy por hoy, se pueden cerrar el 70%. Claro que el gobierno cubano encontró la llave de exportar los médicos y
Y eso hace de que necesite cada año, porque bueno, ahí está los médicos que se van de misión, los que desertan, los que se quedan, que son muchos profesionales en esa rama. De igual forma tenemos montones de profesionales que se gradúan todos los años, ingenieros que no tienen dónde trabajar. ¿Ve? Entonces, eso hay que tener cuidado cuando uno expresa este tipo de opinión. ¿Ok? Y si usted de verdad, Roberto, está pagándole a un banco, asegúrese de que su hija va a poder seguir con la deuda, porque yo no creo que esa deuda la vaya a asumir usted solo, ¿no? Otra de las cosas muy importantes que no quiero que se me quede en mencionar fue que Roberto acusó abiertamente, y es una cosa que yo sí no hago, a pesar de que no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que la oposición en Cuba hace, yo estoy de acuerdo que deben de tener su espacio y respetarse, ¿no? Básicamente Roberto acusó, que eso es una cosa indebida totalmente, a toda la disidencia cubana de ser marionetas y mercenarios del gobierno americano y que eran pagos a través de la USA. Y eso es una apreciación suya, Roberto, muy desastrosa. En ese caso, usted, amigo mío, no sé, claro, como lo haces para crear tensión y para retar a Eliezer en ese sentido. Eliezer no sabe lo que es la USD. Yo hasta el momento tampoco lo sabía. Yo les hablo ahora de eso porque lo busqué y entendí muy bien el proceso de por qué Roberto lo traía a colación. Pero entonces yo me pregunto, Roberto, si el gobierno cubano tiene la sartén cogida por el mango en cuanto a financiamiento, producción de libros y cosas, propaganda, ¿cómo usted quiere que el resto de la población cubana se exprese? ¿Del aire? Yo no creo, sinceramente, que el financiamiento para la disidencia cubana, a mí no me preocupa de dónde venga del gobierno americano, venga del gobierno español, venga de donde venga, de la Unión Europea, del Banco Central Europeo, de la Reserva Federal. A mí no me importa dónde viene el financiamiento, a mí me importa que ese financiamiento, lo que se convierte, atacaste el financiamiento y dijiste que todos los disidentes cubanos, sobre todo los más, la avanzada de la disidencia cubana, eran mercenarios del gobierno americano y no estoy de acuerdo. Las personas son las que se corrompen. Y sí, yo entiendo de que también, yo entiendo de dónde sale el disgusto y entiendo de dónde sale la opinión esa de que la disidencia son que es un negocio, ¿no? Pero que un negocio no quiere decir que seas mercenario. Yo puedo cobrar, por ejemplo, por hablar mal de alguien o hablar bien. Yo puedo cobrar por eso. Me puede pagar el gobierno cubano o me puede pagar el gobierno americano, me puede pagar cualquiera. Me pagan para expresar una opinión, para llevar un mensaje. Vamos a ponerlo de esa manera. Y eso no me hace mercenario de nadie. No me hace mercenario de nadie. Absolutamente no. Solamente es, por ejemplo, si tuviéramos en Cuba un sistema como el americano, donde todos los partidos tienen un marco legal, que eso es otra cosa, que Eliezer los otros días estaba hablando con sus seguidores, reclamándole que nadie pagaba la cuota de Somos Más, que era muy poco lo que hacían y que todo se necesitaba de dinero, se necesitaba de recursos, y yo entiendo eso. Pero ahí vuelvo a lo que te dije del marco legal, Eliezer. Tú tienes que legalizar, tú tienes que convertir el Somos Más en Estados Unidos, por ejemplo, en una corporación, hacerle una cuenta legal con unos bylaws, con unas leyes de la corporación independientes de ti como persona, cosa de que legalmente cada miembro de Somos Más, que cuando hace su aportación,
Ellos saben que legalmente tienen que tú como CEO, vamos a decir que somos más en una empresa y tú, el presidente, eres el CEO de esa empresa. Tú tienes una responsabilidad fiduciaria con todos los miembros del grupo Somos Más. En estos momentos tú no la tienes. Tú decides irte con el dinero, mañana se recaudan 20, 30 mil dólares, decides desaparecerte con el dinero y nadie te puede reclamar nada, porque no hay un marco legal que ampare lo que tú estás haciendo. Por lo tanto, te recomiendo que te busques un par de abogados en Estados Unidos, que es donde vives ahora. El grupo Somos Más, búscale un amparo legal. Puede ser una corporación sin fines de lucro, como las iglesias, que es pero que tenga una estructura y un marco legal para que las personas, para poder decirle a las personas, mira, tú estás aportando aquí a esta empresa y hacer tus reportes trimestrales como toda empresa al fin, como CEO que eres, hacer todos los reportes, mira, este dinero entró, se usó en esto, todo el mundo aprobado, ¿ok? Pero que yo entienda, hasta el día de hoy no te he oído decir de que el grupo Somos Más tiene ningún marco legal que te permita colectar dinero sin que nadie corra el riesgo de perderlo, o que tú decidas, ojalá que nunca suceda, pero digamos que decides irte con el dinero, nadie te puede reclamar absolutamente nada, porque por lo que estoy explicando. Entonces, eso es una cosa que te falta todavía, que muchas de las ideas que tú tienes no se pueden aplicar de la manera en que yo entiendo de que tú quieras hacerlo por ese marco legal. Tú no puedes hacer nada que sea de bla, bla, bla. Hasta ahora tú sí te reúnes con todo el mundo, tienes la cuenta en Skype, en PayPal, donde sea, para que las personas puedan aportar el dinero a la organización, pero lo están haciendo de corazón, porque realmente tú no tienes ninguna responsabilidad con nadie. Si algo sucede con el dinero, no pasa nada. Por lo tanto, Roberto, el financiamiento tiene que estar, sea de quien sea, compadre, porque las cosas no caen del aire, ¿ok? Y cuando tú tienes un sistema como el cubano, donde el gobierno tiene todo el poder del mundo y tiene todo el control del mundo, de alguna manera hay que buscar no nivelarlo, sino que tratar, ¿no?, de que por lo menos el mensaje se haga, que llegue a las personas, ¿no? Y en ese caso no se puede hacer de bla, 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 todo cuesta, ¿ok? Y acuérdate, acusar a todas las personas que están en contra del gobierno cubano de mercenarios fue un error muy grande de tu parte. Yo me quedé como que anonadado en ese sentido, pero bueno, ya veremos, ¿ok? Otra de las discusiones grandes que se suscitó fue que Eliezer decía, discúlpeme, Roberto decía que Cuba es una democracia, ¿ok? Y que Eliezer decía que Cuba es una dictadura, una férrea dictadura. En ese caso, yo le voy a decir que no es ni una cosa ni la otra. Cuba no es ni férrea dictadura, ni es democracia. En todo caso, una democracia representativa muy limitada, porque, como dije, nada más que abarca la mitad de la población cubana, que son los que piensan a favor de una misma idea, ¿no? La otra mitad no importa nada. Por eso que vuelvo y repito, mi preocupación desde el punto de vista social siempre ha sido la economía, porque ahí yo entiendo que la economía es el sistema más democrático que puede haber. Todas las personas tienen que trabajar, tienen que comer, piensen como piensen. Así que lo que es el sistema cubano, para contestarle a los dos, es un sistema totalitario. Un sistema totalitario. Una de las cosas que Roberto le decía a Eliezer para exponer su punto era que en Cuba no habían desaparecidos políticos, ¿no? Y yo, no hay desaparecidos políticos, es una realidad. Pero
pero tampoco la disidencia puede hacer lo que quiere. Están muy limitados, están muy controlados, Así que no es una férrea dictadura per se, pero sí es un sistema totalitario. Ahora, ustedes me dirán, ¿un país puede desarrollarse teniendo un sistema totalitario de gobierno? Y mi respuesta es sí, sí puede desarrollarse. ¿Por qué? Por la economía. El mejor ejemplo de un país totalitario casi al nivel de Cuba es Singapur. Y Singapur es uno de los ejemplos a nivel mundial más generales, ¿no? Generales de lo que puede hacer la economía sin importar el sistema político que rija en el país. Singapur fue un dictador, el hijo de ese dictador heredó el gobierno y sin embargo han tenido un desarrollo enorme. Es uno de los ejemplos sobre inversión capitalista más grande que existe, todo el mundo lo pone de ejemplo, aunque si usted analiza la sociedad en Singapur, existe más o menos lo que sucede en Cuba, que hay un entramado empresarial a nivel de gobierno y algunas personas privilegiadas, y entonces el resto de la población no es que no tenga beneficios ni cosas, no, sino que el sistema no está desarrollado para que el talento suba, sino que para que se quede ahí. Y eso es Singapur. Singapur tiene una sociedad que es inamovible. Son pocas las personas que, inclusive si usted analiza los precios de los carros, en Singapur un Toyota Corolla cuesta $100,000. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Para que las personas no tengan la posibilidad de comprárselo, para que el transporte público sea el que tiene que ser, es decir, un control social bastante parecido al de Cuba. Sin embargo, Singapur ha tenido un desarrollo en los últimos 25 años grande y Cuba todavía desde 1996, del 97, cuando cambió el sistema financiero, anda haciendo pruebas e inventando cosas, ¿no? Y entonces para poder mantener el control, poder abrir la sociedad sin perder el control del gobierno y las ideas que siempre han tenido. Y bueno, yo pienso que en el futuro se darán cuenta de que muchas de las cosas que hoy hacen para poder mantener el control no van a ser necesarias, ¿no? Yo no tengo que estar en contra del gobierno cubano. Yo sé que el gobierno cubano está encaminado hacia ciertas cosas que tiene que hacer ahora, que el futuro de esas medidas que se están tomando es que ellos solos se van a dar cuenta de que muchas de las cosas que hoy ellos hacen para mantener el control político no van a ser necesarias. Yo no estoy en contra del gobierno cubano. No necesito estar en contra del gobierno cubano. Ahora, una de las cosas que sí tengo que tener es que sí, que como no estoy en contra del gobierno cubano, tengo que tener la paciencia de esperar que el proceso se desarrolle solo, que vaya caminando solo, ¿ok? Yo lo he dicho, si no estás a favor de una, desde el punto de vista psicológico, como le llaman, de una teoría de choque, una terapia de choque, entonces tienes que tener la paciencia de seguir influenciando la sociedad de la mejor manera que tú tienes, pero tampoco sin esperar grandes concesiones del gobierno. Pero yo entiendo de que de la forma que se están dando las cosas y hacia donde tiene que caminar Cuba como sociedad, cuando tengamos 3 o 4 recambios de gobierno con mentes frescas, con ideas diferentes, ya nos daremos cuenta de que hay muchas cosas que hoy se hacen que no son necesarias, que se hacen hoy por hoy porque es lo que aprendimos del sistema anterior y lo hemos heredado hasta cierto punto, ¿no? Porque Fidel Castro lo ideó, lo hizo toda una teoría, lo implementó y eso, y ya vemos ya varias generaciones de cubanos que nacimos con eso y eso es lo que sabemos. Así que prácticamente para poder ajustar la sociedad cubana hay que esperar varios ciclos. Lo que sucedió en Rusia. En Rusia sucedió que 75 años después de haber cambiado
diferentes ciclos de gobierno, de dirigentes, Gorbachev se dio cuenta de que muchas de las cosas que se hacían en Rusia o que no se podían hacer o que no eran necesarias hacerlas. Y por lo tanto, cambió todo. Pero yo pienso que si usted le pregunta a Gorbachev si él tuvo la idea de llevar a la sociedad rusa a 20 años de vicisitudes antes de que llegara un totalitario como Putin y pusiera orden, yo le garantizo que no, que él le va a decir, no, esa no fue mi idea, pero se le fue de las manos porque no lo aplicaron bien. ¿Ve? Y entonces, esa es la realidad con Cuba. Si yo les puedo, más adelante puede ser que haga algún programa desarrollando los pasos que el gobierno cubano tiene que seguir. Lo dije hace bastante tiempo que tenían que cambiar la constitución. Ahí tengo un programa pendiente sobre la constitución. Se reunió de forma extraordinaria, la Asamblea Nacional se reunió, estuvieron el sábado reunidos, se transmitió por cadena nacional en Cuba. Yo lo vi aquí por Facebook completo, de principio a fin, y tengo varias apreciaciones que traerle con respecto a eso. Pero lo que les digo es que hace mucho tiempo, hablando con personas y privados, yo le decía, lo primero que hay que cambiar es la constitución, porque la constitución cubana es una constitución comunista. Para poder hacer los cambios que ellos quieren hacer, tiene que ser una constitución capitalista, con límites, porque va a tener millones de límites, pero la constitución se puede hacer un amendment y se puede cambiar cuando se decida cambiarlo y ampliar los conceptos. Lo importante es que la cosa es que la rueda comience. Eso para mí es lo más importante, ¿no? Ya después, las cosas que tienen que venir después ya irán llegando con el tiempo, pero para mí lo más importante es que ese inamovismo que había, sobre todo en el último periodo de gobierno de Fidel, porque yo entiendo de que con el gobierno de Raúl, Cuba, a pesar de que sigue teniendo muchos problemas, caminó mucho. Yo recuerdo de la Cuba que yo dejé ahora, de las que yo he ido recientemente y ahora próximamente voy nuevamente, hay un trecho tremendo, hay una diferencia tremenda. Claro, no es lo mismo vivir adentro, que usted no se da cuenta de lo que usted está viviendo, y eso lo he conversado con mi hermano yo muchas veces, porque mi hermano recientemente vino de Cuba hace menos de un año. Entonces ya cuando está aquí se da cuenta de que no es lo mismo. Yo se lo he dicho un montón de veces a él, y digo, no es lo mismo vivirlo, usted no se da cuenta, usted está luchando con la vida diaria, tiene problemas, sobre todo si usted nada más que depende del salario que el gobierno provee, va a tener un problema en cubrir las necesidades básicas. Pero si usted es un emprendedor que tiene su negocio propio y que su estructura financiera está ajustada a la necesidad de la sociedad actual, en cuanto a precio me refiero, probablemente usted va a tener un salario muy superior y va a tener un nivel de vida muy superior a una persona que trabaja para el gobierno. Por lo tanto, ahí hay una dualidad en la sociedad cubana que hay que tener en cuenta también. ¿Ok? Para terminar, señores, déjenme chequear por aquí si no se me quedó nada. Roberto, hay una cosa importante, déjeme traer esto. Roberto le decía a Eliezer como para decirle que el mejor país del mundo era Cuba, porque tenía un sistema de salud enorme, y entonces decía que tenía puertas, que los hospitales no tenían puertas, que las ventanas no estaban no tenían color, pero que el material humano existía. Entonces, yo le pregunto a Roberto y le digo, es verdad, el material humano existe, pero yo entiendo que el material humano puede ser el mejor del mundo, Roberto, sin recursos no va a poder hacer mucho. El material humano puede ser el mejor del mundo, Roberto. En Estados Unidos el material humano también existe. ¿Cuál es la limitante que existe, por ejemplo, en un país como Estados Unidos con respecto a la salud pública? Los precios. Los precios son prohibitivos para muchos de nosotros, incluyéndome a mí también. Yo no tengo, y yo no gano mal, y yo no tengo economía para ir a un médico. A un médico primario sí.
Pero si tengo un problema, yo no tengo economía para eso, ¿no? Es decir que hay que entender de que el material humano está. En Estados Unidos las condiciones, los recursos están. Y te atienden, no te dejan morir. Pero después el bill es enorme, ¿no? Que eso es peor. Yo no sé si es peor. Lidiar después con los billes que te llegan 5 años después de haber tenido un problema médico, o de que te mueras por falta de atención y de recursos, ¿no? Porque una cosa es mala, la otra también. Yo entiendo, Roberto, de que si Cuba aplica una cierta medida donde, por ejemplo, hay muchos lugares que se pueden independizar, se pueden, por ejemplo, hospitales convertirlo en corporaciones, como dicen en Cuba, cooperativas no agrícolas, donde las personas que trabajan ahí tengan un beneficio de los recursos que se vayan creando. ¿Ok? Convertirlo. Yo te aseguro que las personas, que los mismos miembros, los que trabajadores y todo, si van a tener un beneficio, inclusive subsidiado por el gobierno, porque el gobierno últimamente le ha estado dando a los pacientes una lista de los precios, ¿no? De lo que costó su cuidado médico y bueno, ¿eso quién se lo paga a quién? ¿No? Yo diría que si va a crear un sistema médico subsidiado, que el gobierno ponga el dinero y que los mismos miembros del hospital de donde están trabajando, ellos mismos le ponen la puerta al hospital y ellos mismos pintan las ventanas y ellos mismos mantienen la limpieza y ellos mismos hacen lo que sea porque es el beneficio que ellos van a tener. ¿Pero qué? Porque tienen motivación. ¿Ok? Motivación. Por lo tanto, tú puedes tener el mejor país del mundo con las mejores intenciones. Si no tienes recursos no vas a lograr nada. Por lo tanto, los recursos yo pienso que se pueden trabajar cuando hay motivación. ¿Ok? Eso es muy importante. Muy, pero muy importante. Volviendo a retocar para ya terminar. Los comentarios, señores, los comentarios de la discusión fueron horribles. Los comentarios, porque yo cuando veo las directas de todas estas personas, me entretengo, yo escucho lo que están hablando, pero voy leyendo lo que la gente comenta. Porque, por ejemplo, en una directa de Eliezer se conectan, qué sé yo, 1000 personas. Todo el mundo no está conectado para oír el Eliezer. Hay quien se conecta y tú, hijo de la calceta, para hablar mal. Digo, yo creo que de los comentarios, la mitad o más de la mitad eran en contra. Criticando a uno, criticando al otro. Y sobre todo el que le decían a Roberto, oye, vete para Cuba, no sé qué. Y entonces, nada más que para terminar, les voy a recordar, señores, que para hacer un ejercicio de democracia, tenemos que comenzar por respetar las opiniones de los demás. Miren el ejemplo de sus líderes que están ahí tratando de hacer llegar un mensaje, ¿ok? De multi-idea, multipartido, cuando ustedes, los que están ahí participando, están cayéndole con el rayo al que está hablando en contra, que no está a favor de la idea que se está llevando. ¿Ok? Bueno, espero que entiendan un poco el análisis que le hago, un poco análisis crítica, lo que quieran, algún